Entonces, buenas noches a todas y todos. Me llamo Rafaela y estoy acá hoy en nombre del Foro Salud y Seguridad Social, en más un Conversando con Seguridad, hablando con seguridad, nuestro espacio de entrevistas, diálogos, charlas. Y hoy, con mucho gusto, presento a todos Emiliano Fernández, nuestro entrevistado de hoy. Máster en Ciencias Sociales por la UNICEN y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, becario del CONICET y miembro del Núcleo de Investigación Crítica, Sociedad y Estado. Estamos aquí entonces juntos en nombre del foro, que es un espacio temático de salud, desarrollo social internacional, derechos humanos, derechos ambientales, sociales y políticos. Y con mucho gusto ahora voy a darle la palabra a mi compañera Melissa para empezar la entrevista. Obrigada, Rafaela. Boa tarde, Emiliano, tudo bem? Hola, buenas tardes. Perguntas devagar em português, aí qualquer coisa você me fala, tá? Como é que você analisa a partir dos seus estudos o impacto dos interesses dos organismos internacionais na América Latina e como é que isso se dá nos projetos alternativos de integração sul-americana, que eu vi que você escreve um pouco sobre isso, né? Seguindo o que você define como uma nova arquitetura financeira regional, que seria uma forma de resistir a essa lógica dos interesses eurocéntricos. Bien. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación a las compañeras y compañeros del foro y en particular a Melissa. Un gusto estar acá. Bueno, en principio me parece que algo previo para responder la pregunta es pensar cuál es la naturaleza de los organismos internacionales, ¿no? ¿Qué son los organismos internacionales? Y ahí, y en todo caso, ¿qué intereses o cómo se relacionan con los intereses más generales de la sociedad? A mí me parece que los organismos internacionales no tienen un interés en sí mismos, como tampoco lo tiene el Estado en sí mismo, ¿no? El Estado no tiene un interés propio como sujeto, como actor, sí tiene un interés el personal político del Estado sí tiene un interés de autorreproducción, ¿no? de autoconservación, también lo tienen los organismos internacionales en un sentido de autorreproducción de la propia burocracia, del propio aparato, pero en sí mismos no expresan un interés, sino que hay que pensarlos en el marco de la sociedad en general. Y los organismos son, en principio, desdoblamientos de los estados, ¿no? Son construcciones interestatales. Y eso en principio da una pista para pensarlos, porque básicamente, en principio, eso conduce a pensar qué son los estados, ¿no? Y por qué se crean los organismos. Y ahí más bien yo no diría que los estados defienden o si bien condensan intereses, pero la función de los estados o la relación con los estados con la sociedad, más que expresar intereses, yo diría, siguiendo a Margaret Wirtz, una autora alemana, que más bien son garantes de la relación social de capital, ¿no? Más que expresar intereses de algún sector o de alguna clase social en particular, lo que fundamentalmente garantizan es la relación misma de capital, que no es otra cosa que decir que garantizan la separación entre productores directos y medios de producción. Y en esa garantía, en ese aseguramiento de esa relación de capital, en el desarrollo histórico de esa garantía, desarrollan funciones, ¿sí? O intervienen sobre la dinámica social, y política y económica. Y en particular uno podría decir que lo que buscan en general en esa intervención, muy genéricamente, es
garantizar condiciones de acumulación de capital, ¿sí? O sea, favorecer la acumulación capitalista, y al mismo tiempo, como parte de un mismo proceso, garantizar las condiciones de dominación política de una clase sobre otra clase, que es la que permite en última instancia que esa acumulación se viabilice, ¿no? O sea, en el marco de grandes conflictos sociales, de gran insubordinación del trabajo del capital, bueno, la acumulación no es viable. La acumulación es viable en marcos de dominación estable, ¿no? Entonces, esa es, me parece, la orientación de los estados. Y los organismos internacionales, en tanto que son desdoblamientos institucionales de los propios estados, obviamente que hay muchos organismos internacionales y se han creado muy diferentes coyunturas históricas y demás, estoy haciendo una generalización, pero a priori, si uno parte de este presupuesto, esos organismos internacionales, más que garantizar el interés de algún sector en particular, aunque lo puedan hacer en términos coyunturales y demás, en términos muy generales, decía, buscan garantizar también, digamos, las mismas condiciones de acumulación y dominación en los territorios nacionales. Esa me parece que es un poco digamos, la orientación general de los organismos. Ahora, a partir de los 70, los organismos vinculados a la creación de Bretton Woods, digamos, la creación de posguerra, en particular el FMI y el Banco Mundial, pero también otros organismos que nacen en otra coyuntura, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que nace en el 59, unos meses después de la Revolución Cubana. Esos organismos, después de los 70, se refuncionalizan. Esa refuncionalización estaba en consonancia con la crisis del capitalismo de posguerra y la presión al reajuste para la reestructuración neoliberal. O sea, los organismos internacionales, a partir de los 70, buscan garantizar las condiciones de acumulación y dominación que estaban desde un comienzo, o sea, desde su propio inicio, de su propia presión, pero lo hacen ahora en el marco del imperativo de la reestructuración neoliberal, ¿no? Entonces, yo tiendo a interpretar en esa clave a los organismos en general, ¿no? Tanto el Banco Mundial como a otros, ¿no? Pero yo estudié el Banco Mundial en particular. Pero me parece que tranquilamente eso se puede pensar también para otros organismos internacionales de crédito, con sus especificidades, obviamente. Y ahí, pensando en eso, y si nos situamos en un periodo más corto de análisis, digamos, si lo pensamos desde los 90 hasta la actualidad, hasta el 2019, por ejemplo, una colega que se llama Cecilia Flores, de la Universidad de San Martín, construyó una clasificación, digamos, y analizó el total de préstamos de proyectos aprobados tanto por el Banco Mundial, por el BID y por la CAF en América Latina desde el 90 hasta el 2019. Y ella lo que encuentra es que entre 1990 y 2019, o sea, prácticamente 30 años, se aprobaron más de 3.000 operaciones, 3.000 préstamos en toda la región. De esos 3.000 préstamos, el 75% del financiamiento estuvo a cargo, digamos, o fue desplegado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, por el Banco Mundial. El Banco Mundial aportó de ese total, del total de préstamos, un 20%. Y la CAF, la Corporación Andina de Fomento, aportó un 5% de ese total. Y por ejemplo,
analizando los préstamos, y analizo los préstamos porque los préstamos son un mecanismo básico de intervención de estos organismos, los préstamos financieros y de asistencia técnica, ¿sí? Los préstamos en general tienen ambos componentes, tanto por parte del BID como de parte del Banco Mundial. Son préstamos que siempre tienen la misma dualidad, digamos, incluso muchas veces es más importante la asistencia técnica que la asistencia financiera. Y si uno observa los sectores, por ejemplo, el principal sector es el sector de hacia donde van los préstamos, el de desarrollo productivo, que concentra el 32% de los proyectos. Un segundo campo es el de la infraestructura y desarrollo territorial, que concentra un 26%. Cuando uno observa, digo, si uno tiene que pensar qué significa, muy en términos generales de nuevo, estos proyectos hacia la infraestructura, bueno, tiene que pensar en la infraestructura rural y urbana, digamos, ¿no? O sea, la infraestructura rural en términos de tanto rutas, carreteras, puentes, corredores fluviales, ¿sí? Todo lo que hace a la infraestructura para la producción, ¿no? O sea, sabemos que la infraestructura es un requisito básico para la circulación, para la producción y circulación de mercancías. También, obviamente, dentro de este rubro también cabe la infraestructura urbana, ¿no? Y después, también un 18% se lo llevan los préstamos hacia el sector de desarrollo social. Y acá nos encontramos con las políticas sociales en general, ¿no? Tanto políticas de asistencia social o llamadas de protección social por los propios organismos, como políticas de salud o de educación. Y estas políticas, por ejemplo, hacia la asistencia social, en general lo que buscan es fortalecerlas, en un sentido de fortalecerlas en tanto de instrumentos que permiten cierta contención política de la población pobre, y al mismo tiempo también, en el caso de los programas de transferencias monetarias condicionadas u otros programas asistenciales, garantizar un mínimo de salud y un mínimo de educación, un mínimo de calificación, ¿no? O sea, garantizar un mínimo de estos atributos, que son atributos productivos de la fuerza de trabajo, ¿no? Que se va a insertar posteriormente en el mercado laboral. Y, por ejemplo, para terminar, digamos, ¿no? Otro rubro también importante en los préstamos es el de la gestión del sector público. El 11% de los préstamos fue hacia el sector público. Y acá en el sector público, fundamentalmente la orientación es la orientación hacia lo que los propios organismos denominan como la modernización del Estado, ¿no? O sea, a partir del 97, en lo que se llamó el post-consenso de Washington, se plantean las también llamadas reformas de segunda generación, que tenían que ver básicamente con la remodelación del aparato del Estado, en términos de orientar la intervención pública bajo las directrices de la transparencia, de los proyectos ligados a resultados, ¿no? Los proyectos en base a resultados, bueno, las llamadas buenas prácticas, digamos, todo lo que tiene que ver con llevar el management del sector privado al sector público, ¿no? En eso consiste básicamente. Bueno, de eso se puede hablar bastante, digamos, ¿no? Pero en términos generales tiene que ver con una lectura por parte del banco, una especie de autocrítica, entre comillas, de los bancos, en la que los organismos, en la que las reformas de primera generación, que fueron las reformas ligadas a las privatizaciones y a la apertura comercial y financiera, bueno, habían fracasado, pero habían fracasado, según los organismos, por no contar con un sector público eficiente.
¿no? Entonces, bueno, las reformas de segunda generación vendrían a compensar eso. Bueno, de esto se puede hablar bastante, de última después podemos retomarlo, no me quiero ir tanto. Pero bueno, digamos, como se ve, el abanico de intervención es bastante amplio, o sea, tiende hacia las políticas, hacia el conjunto de las políticas públicas, y también esto que yo estuve planteando es básicamente el crédito, los préstamos que van hacia el sector, hacia las políticas públicas, específicamente hacia el Estado, ¿no? También estos organismos, tanto el Banco Mundial como el BID y también la CAF, financian al sector privado, ¿no? O sea, las empresas directamente. Esto es lo que se denominaría préstamo soberano. Pero bueno, digo, da una idea de la importancia de los préstamos. Y bueno, con respecto a la llamada nueva arquitectura financiera regional, que estaba en la pregunta, lo que se denominó así fue básicamente la propuesta, ¿no? Eso era una propuesta. Y era una propuesta que surgía de algunos países en particular en la primera década del siglo XXI. O sea, esas propuestas hay que ubicarlas en lo que se denominó el ciclo progresista, ¿no? El ciclo de los gobiernos progresistas. Y en particular, digo, me refiero, no sé si hay que aclararlo, pero digamos, a la etapa que se caracterizó por los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, por los Kirchner en la Argentina, por Chávez en Venezuela, por Correa en Ecuador, en Bolivia por Evo Morales. Y la propuesta de la nueva arquitectura financiera regional era una propuesta que salía fundamentalmente de Venezuela y de Ecuador, fundamentalmente de esos dos países. Y tenía que ver con una intención de construir una institucionalidad financiera que alternativizara, que sea distinta a la de los organismos tradicionales, ¿no? De Bretton Woods, digamos, tanto del Banco Mundial como del BID como de la CAF. Y ahí fundamentalmente uno de los puntos, una de las principales propuestas era la del banco. Yo no soy un especialista en esto, digamos, esto lo estudia, por ejemplo, un amigo, Lucas Castiglioni, que él estudia así el Banco del Sur, por ejemplo, que fue una propuesta de banco que nunca se terminó de realizar. Por eso resalto lo de la propuesta, digamos, ¿no? O sea, era una banca que se planteaba con criterios diferentes de funcionamiento a los de la banca tradicional, en donde, por ejemplo, un país vale un voto, que eso en general no es así, o sea, la participación de los países en el Banco Mundial o en el BID está de acuerdo a la capitalización, o sea, a la participación en plata que tienen, y también estaba destinado a, por ejemplo, proyectos de otro tipo, digamos, proyectos sociales o cooperativos, ¿no? O sea, el sujeto de crédito también se planteaba como un sujeto diferente a los de la banca tradicional. Eso era básicamente el Banco del Sur, también el Banco del Alba, que ese sí tuvo concreción, y después, bueno, hubo un sistema de compensación de pagos que tendía a ser hacia una moneda regional, pero en términos generales, ese proyecto de nueva arquitectura financiera regional surgió, y así como nació, murió también con con el declive de los gobiernos progresistas, ¿no? Si uno quiere ser más preciso, bueno, ahí hay que discutir un poco más, ¿no? Podríamos ser más precisos. ¿Por qué se dio eso, no? Bueno, el problema de por qué, ¿no? En principio habría que poner también que lo que se diluyeron fueron las condiciones económicas, en principio, que primero favorecieron a los gobiernos progresistas y que por lo tanto después también, bueno, bloquearon esta creación de una arquitectura de nuevo tipo. O sea, las condiciones de estas propuestas se formularon en el marco de
un ciclo de crecimiento regional muy importante, de crecimiento económico, que se traducía en un crecimiento de reservas internacionales, o sea, de dólares en los bancos centrales, y por lo tanto de una capacidad para, al menos en perspectiva, aportar a construir una banca que después se diluyó. O sea, fue bastante determinante el cambio del ciclo económico y por lo tanto el cambio de las condiciones económicas en las que se desarrollaban los estados y bueno, y además después las políticas, ¿no? La crisis de casi todos de este tipo de gobiernos. Así que eso, quedó como una propuesta. Habría que ver también, yo no soy un especialista, pero habría que ver también hasta qué punto esta arquitectura era radicalmente diferente, ¿no? A lo que estaba planteado. No lo sé, habría que discutirlo más en profundidad. Pero bueno, en principio sí, tenía sus diferencias, eso sí, pero bueno, habría que ver hasta qué punto esas diferencias eran tan radicales. No sé si, no me quiero extender en las preguntas tampoco, pero sí, no sé si querés que siga hablando o pasamos a... A gente pode falar um pouquinho também sobre a questão desses impactos, né, desses organismos internacionais como o Banco Mundial, em relação aos programas de transferência de renda, as características, a questão do cenário político e econômico, estratégias de intervenção pública, que está falando nos processos de acumulação do capital, eles vão adquirindo uma nova fisionomia em função das alianças, né, políticas e sociais que vão se cristalizando nos estados latino-americanos. ¿Ficou muito longo? Sí, bien. Bueno, si te parece, arranco por la primera, por la de la relación con los programas de transferencias monetarias condicionadas. Tal vez uno de los principales roles, digamos, o funciones que los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial, pero también el BID en la región, llevaron adelante en relación a los programas de transferencias monetarias condicionadas sea la internacionalización de los mismos. Es decir, la expansión de estos programas como instrumentos de asistencia social a lo largo de la región y del mundo. O sea, actuaron y actúan como agentes difusores, digamos, e instaladores de este tipo de programas, y también en el mismo proceso de constructores del paradigma, de lo que podríamos denominar como el paradigma de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Cuando digo paradigma de los programas de transferencias monetarias condicionadas, digo la definición de un tipo de instrumento de asistencia definida, digamos, en términos de transferencias en efectivo que van hacia las familias pobres, que son atadas a condicionalidades en educación y salud, que además también están vinculadas a objetivos de corto y mediano plazo, el objetivo de corto plazo, aliviar la pobreza, el objetivo de largo plazo, romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, entre comillas, ¿no? En una perspectiva neoclásica de entendimiento de la pobreza, y instrumentos y objetivos en general, ¿no? Y esto tiene que ver con la construcción del paradigma en términos de estandarizar el instrumento a nivel mundial, ¿no? O sea, estandarizarlo en términos generales
digamos, en términos de, bueno, un determinado ideal de sistema de pagos, un determinado ideal de monitoreo de los programas, un determinado ideal de evaluación de los programas, de condicionalidades también, de tipo de condicionalidades. Eso es básicamente la construcción del paradigma, la estandarización de determinada forma de la política. Obviamente que ese paradigma global, internacional, se adecua a los contextos nacionales. O sea, hay un proceso de adaptación de ese paradigma que es global a las diferentes particularidades nacionales. Y ahí obviamente interviene la trayectoria institucional que tenga un país, la capacidad institucional que tenga el país, las correlaciones de fuerza que hay hacia el interior del país, que van a determinar, bueno, qué volumen tiene el programa, etc. Pero yo creo que si hay algo que hace el Banco Mundial en particular es esto. Y lo hace a través de muchos mecanismos. Un mecanismo, por ejemplo, fueron los workshops, los encuentros, las reuniones, los talleres internacionales que promovió. El primero que promovió fue el workshop de Puebla, en México, o sea, en la sede del Progresa, o sea, del primer gran programa nacional de transferencia de metales condicionadas, ¿no? Antes los programas estaban, pero estaban desperdigados a nivel nacional, a nivel local, ¿no? En Brasil eran locales, hasta el Bolsa Escola, ¿no? Después hubo en el 2004 un segundo workshop en Brasil, ¿no? Ya con el plan Bolsa Familia en marcha, otro workshop en el 2006 en Turquía, y en esas reuniones se concentraba, se reunía a los equipos técnicos de todos los países, o sea, de los países miembros, de los países que participaban compartiendo la experiencia de implementación, o sea, eran espacios de intercambio de las burocracias de alto nivel de los países con los propios organismos, ¿no? El banco era uno de los organismos internacionales que los promovía y los organizaba, pero después había otros. Y fueron espacios muy importantes porque, bueno, articularon una agenda, articularon una agenda de trabajo en general, una visión, un diagnóstico, o sea, construían diagnósticos comparados, ¿no? De ahí lo que se planteaban como los problemas en los sistemas de pago, en la necesidad de informatizar las bases de datos, la necesidad de corregir los errores de inclusión, los errores de exclusión, bueno, un conjunto de dimensiones técnicas que en esos espacios eran contenedores. Y después también viajes de estudio. El Banco Mundial, por ejemplo, financia y fomenta los viajes de estudio de, por ejemplo, la alta burocracia brasileña que intervenía en el Bolsa Familia hacia los países de África. El Banco Mundial tiene una intención cuando el Banco Mundial forma parte de la asistencia al Bolsa Familia, construye experiencia a partir de Bolsa Familia y luego, a partir de esa experiencia, ese backup, busca llevarlo a otros países, y una de las principales regiones fue África. En África con mucho menor desarrollo institucional, ¿no? Estados mucho más débiles, mucho más recientes, con burocracias muy poco especializadas, y además también en donde el banco venía fomentando otro tipo de programas, como que eran los fondos sociales, ¿no? Que en la región acá en América Latina tuvieron cierto despliegue, pero nunca tuvieron gran fuerza. Bueno, en África lo venían planteando los fondos sociales, pero luego comienzan a cambiar la estrategia y a fomentar programas de transferencias monetarias condicionadas.
y bueno, y lo instalan en varios lugares. Y lo hacen, bueno, yo decía, con viajes de estudio, o sea, con intercambio entre burocracias, y después con los programas de asistencia técnico-financiera. Eso es un mecanismo central en el proceso de internacionalización. Los programas de asistencia técnica son financiera, según los países, tienen diferentes particularidades, en el sentido de que en Brasil probablemente no, por lo que dicen los propios actores y por lo que uno se puede dar cuenta muy fácilmente, la asistencia financiera no era tan necesaria, porque plata en Brasil había en su momento para el Bolsa Familia, no era un problema financiero. Lo que había, sí, en todo caso, lo que era más importante, la asistencia técnica. Bueno, en otros países más pobres, tanto la asistencia financiera como la técnica es importante. Y la técnica incluso más todavía, ¿no? Porque, bueno, se trata de construir la operatividad de los programas a gran escala. Y eso implica un conjunto de conocimientos técnicos que muchos países no cuentan. ¿No? Argentina, Brasil y demás, en términos relativos, son países que tienen un desarrollo importante en eso. Bueno, eso es como, me parece a mí, uno de los principales papeles que cumple el Banco Mundial con respecto a los organismos, a los programas. Sí, no quiero hacer un monólogo. ¿Sigo con las otras preguntas? Assim, você estava falando da questão das especificidades, das particularidades nos países diversos, né? Em relação às políticas de transferência de renda, mas como que ficam as políticas sociais públicas de seguridade social nessa lógica que você falou anteriormente, lá da inversão da relação público-privado, e também com esses interesses macroeconômicos dos países da Europa Ocidental, Estados Unidos, né? Seria tipo um novo imperialismo ou seria um imperialismo com uma nova roupagem? Uh-huh. A mí me cuesta bastante ver, por lo menos en este tema, no sé en otros, como una influencia más en clave de países, o sea, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea buscando instalar. Yo no lo veo en este proceso, tal vez que en otros procesos está, pero en este proceso yo no veo tanto eso. Lo que sí uno puede ver es, a lo que voy es esto, no sé si se entendió, lo del banco. Yo no veo que el Banco Mundial esté orientado hacia los programas y su actividad hacia este tipo de proyectos por Estados Unidos, digamos, ¿no? Me parece que eso no se ve, no se observa directamente. Lo que hay a nivel latinoamericano es y que creo que es una expresión particular de un proceso global, es una cada vez mayor gravitación de la política asistencial dentro de la política social. O sea, la política asistencial entendida como, muy sintéticamente, subsidio no contributivo hacia sectores pobres, ¿no? Bueno, es un tipo de instrumento que gana mucha gravitación en los últimos 20 años. En el 2003, la asistencia equivalía al 0,43% del gasto social total. En América Latina estoy hablando, en los principales 7 países de América Latina. Y para el 2015, por ejemplo, de ese 0,43% se va hacia el 1,26% dentro del gasto social. Eso es
bueno, una forma de medir, entre muchas otras, ese mayor peso que ganó la política asistencial en la región. Y ahí hay varios programas, no son solamente los programas de transferencias monetarias condicionadas. En América Latina los más importantes son los programas de transferencias monetarias condicionadas, ocupan el 0,21% del gasto asistencial, este tipo de programas, pero después, por ejemplo, las pensiones no contributivas ocupan el 19% del gasto. Los programas de transferencias no condicionadas un 0,13%, ¿no? Bueno, entre otros, otro tipo de subsidios un 12%, o becas escolares. Lo que a mí me parece que es el rasgo novedoso en América Latina es, en cuanto a la seguridad social o protección social, o asistencia social, entendida en el mismo sentido que lo decía, es justamente ese, ¿no? Que se ha expandido la cobertura. Y no solamente se ha expandido la cobertura a niveles muy amplios, muy evidentes, ¿sí? En todos los países que uno tome, los niveles de cobertura son muy superiores, si uno compara principios del siglo XX y principios del siglo XXI y la actualidad, ¿no? Bueno, Brasil es una expresión de eso, ¿no? Argentina también lo es. Todos los países. No puedo, si quieren, tengo algunos datos, pero en todo caso después lo podemos ver, no quiero abundar en eso, pero... Y después también lo que hay, un proceso en paralelo a ese proceso de masificación, un proceso de tecnificación de las políticas. O sea, un proceso en donde los programas asistenciales incorporan nuevas bases tecnológicas, sistemas informáticos de base de datos, como rasgo central, ¿no? El catastro único como un ejemplo latinoamericano. Pero también hay otras, la mayoría de los países tecnifica e informatiza su base de datos de las personas, el registro de condicionalidades, el conocimiento de esas personas, la bancarización como un proceso también importante en este sentido, la construcción de otro tipo de sistemas de pago más transparentes. Entonces, todo esto lo que lleva es a la masificación y la tecnificación en paralelo a un proceso de fortalecimiento de la política asistencial en el marco de la política social. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el significado de esto, no? También una pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué se da esto? Ese es otro punto, pero digo, si uno tiene que pensar el significado objetivo de esto, a mí me parece que hay que leerlo en clave del fortalecimiento de los estados, de la capacidad de los estados para responder a intereses de los sectores subalternos, incorporar demandas o incorporar intereses de los sectores de la clase trabajadora pobre. Y en ese sentido es básicamente un aspecto de la dominación política, ¿no? O sea, la dominación política entendida como en parte como capacidad de incorporar intereses materiales de los dominados, ¿no? Entonces, bueno, en principio, el fortalecimiento de la política asistencial es el fortalecimiento de la capacidad de dominación de los estados, básicamente. En tanto que la política asistencial, por más que se venda en términos de el desarrollo social, en términos de la reducción de la pobreza en términos de reducir las brechas de formación, etcétera, digamos, de superación de la pobreza, bueno, en realidad la pobreza responde a causas estructurales del desarrollo capitalista y ninguna de esas causas son atacadas por ningún tipo de política, ¿no? Y no lo podrían hacer nunca, digamos, si no sería negar el propio capitalismo. Entonces,
en ese marco, la política asistencial busca contener población sobrante para el capital, contener políticamente, y en ese sentido, bueno, es un reforzamiento de ese aspecto de la dominación de los estados. Me parece que hay que leerlo así. Eso no quiere decir que los estados queden exentos de sufrir crisis de dominación. Al contrario, digamos, la política asistencial es un aspecto del proceso de dominación, digamos, ¿no? Si no, no habría crisis políticas, y lo que estamos viendo en América Latina desde hace 3, 4 años son crisis políticas en casi todos los países. Eso quiere decir que la política asistencial contribuye al proceso de dominación, pero no es únicamente lo que, no la define exclusivamente. No sé si respondí o puedo seguir, pero... Y después, no sé si sigo. No quiero pasarme del... ¿Tengo más tiempo? Pode falar, se você quiser. Porque también, en cuanto a lo que ustedes también preguntaban sobre los modelos de desarrollo y demás, a mí me parece que lo que hay que ver al escenario, una de las preguntas era al escenario actual de América Latina, ¿no? Al escenario económico y político de América Latina, los modelos de desarrollo. A mí me parece que algo básico para interpretar, o el punto de partida para interpretar la coyuntura en América Latina, es partir del proceso de recesión que se abre de conjunto en la región desde el 2012, básicamente. Este proceso de recesión que tiene diferentes causas, en particular, bueno, la baja en los precios de las commodities, que era lo que había traccionado en la década anterior al crecimiento económico. Ese crecimiento económico está en el telón de fondo de muchos procesos políticos, ¿no? Digamos, o sea, sin ir más lejos, en Brasil, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos, nosotros en la actualidad nos encontramos con en el marco de ese ciclo, un ciclo de estancamiento económico, con tendencia a la crisis, ¿no? La pandemia lo que vino a hacer básicamente es a profundizar un ciclo de estancamiento con tendencia a la crisis. Y en ese sentido, la crisis económica es, bueno, se expresa también en mayores niveles de pobreza, de desigualdad, de todo lo que... primero de desocupación, ¿no? Si uno toma datos así muy ligeramente, la pobreza está por encima del 30%. A nivel de América Latina, ¿no? Regional, datos de la CEPAL. Se volvió a colocar hacia el 2019 en alrededor del 30%. Cuando había descendido un poco en la primera mitad del siglo XXI, ¿no? En el 2002, del 2002 hasta el 2012, hay un proceso de descenso de la indigencia. Del 12% en el 2002, por ejemplo, desciende al 8,3% en el 2012. Y la pobreza del 45% en el 2002 baja al 28% en el 2012, ¿no? Pero después de ese año, después del 2012, lo que es un proceso de estancamiento que se tiene como resultado, por ejemplo, en el 2002, en 2019, antes de la pandemia, incluso estos números son antes, la pobreza se vuelve a situar en un 30%, y la indigencia en un 11%. Entonces, bueno, si bien el ciclo económico, el ciclo expansivo económico de la primera mitad del siglo XXI había traccionado los indicadores laborales, y con eso se había descendido en algunos puntos la pobreza y la indigencia, bueno, el ciclo de estancamiento vuelve a poner de nuevo ese problema. Nunca se había ido, digamos, hay un núcleo estructural, para mí el punto es este, ¿no? Hay un núcleo estructural de pobreza que se mueve independiente del ciclo económico. Incluso con altas tasas de crecimiento, ese núcleo de pobreza
descendió, pero no rompió el techo del 28%, ¿no? El piso del 28%. Eso habla de un núcleo consolidado de pobreza y que tiene que ver básicamente con que el capital en la actualidad no requiere a toda la población para reproducirse, básicamente es eso. Y como no la requiere para reproducirse, no la emplea, y si no la emplea es pobre. Y los estados tienen muy poca capacidad para revertir eso, porque el Estado no puede suplir al mercado en la demanda de fuerza de trabajo. Eso es claro, porque el Estado no es un tercer actor ni nada por el estilo. El Estado es una forma más de las mismas relaciones sociales. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, en ese cuadro. Y en ese cuadro, y que además también, agudizado por la pandemia, que es un cuadro global también, ¿no? O sea, la economía, después de la crisis del 2008, la economía a nivel internacional crece moderadamente a tasas del 3%, pero sobre todo apalancada en China, ¿no? O sea, en realidad China es la que motoriza el crecimiento fundamentalmente, ¿no? El resto de los países, Europa y Estados Unidos, más bien tienen tasas de crecimiento muy bajas. O sea, lo que compensa a nivel global el crecimiento es China. Ahora lo que se está viendo, de lo que se está hablando, es que China también está teniendo problemas para seguir con tasas de acumulación de capital tan altas como la que venía. Entonces, bueno, eso abre un panorama incluso todavía más complicado en términos de crecimiento. Y en ese marco hay una gran ofensiva del capital. O sea, una gran ofensiva del capital para recomponer la tasa de acumulación, o sea, para volver a crecer. Y eso es lo que creo que se viene viendo en gran parte de los países de América, en todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina también. Digo, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva son banderas del capital en la búsqueda por relanzar el proceso de acumulación. Creo que eso se ve claro tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? En Brasil incluso por ahí el proceso está más avanzado, ustedes sabrán mucho mejor que yo, pero lo que uno puede interpretar los últimos años en Brasil como una avanzada de esa ofensiva. Que se expresa en eso, ¿no? Y en ajuste, y obviamente ajuste fiscal. Y el endeudamiento ahí, lo que está por ahí en discusión es, bueno, si en los años 80 y 90, el proceso de endeudamiento, la deuda externa, fue el canal por el que se reestructuró el capitalismo, ¿no? La reestructuración neoliberal en los países de América Latina se dio a partir de que eran países que estaban endeudados, en las renegociaciones de esas deudas eran renegociaciones que se hacían a cambio de reformas estructurales, ¿no? Eso es lo que reformató el capitalismo en Argentina y en América Latina. Bueno, lo que habría que pensar es, en la actualidad estamos de nuevo en un ciclo de sobreendeudamiento. Una hipótesis es que ese ciclo de sobreendeudamiento vuelva a terminar en un proceso de reestructuración, de reformas estructurales, ¿no? Que la refinanciación de las deudas venga a cambio de reformas estructurales. Eso es lo que se está discutiendo hoy en Argentina, con el FMI. Ellos dicen que no piden reformas estructurales, que en gran medida ya se hicieron. Es cierto que no se hicieron, pero hasta ahí nomás. Así que me parece eso. Y después lo otro sobre el modelo de desarrollo. Yo entiendo de que el crecimiento tanto en Argentina como en Brasil, en la primera década del siglo XXI, o sea, lo que estuvo identificado con los gobiernos de Kirchner en Argentina, de Lula en Brasil y demás, fue un crecimiento económico, pero que se dio sobre las mismas bases sentadas en los años 90. O sea, el modo de acumulación, en el sentido de un proceso productivo orientado al mercado externo fundamentalmente, de producción de materias primas y de procesado de materias primas, o sea, de producción agroindustrial, ¿no? Ese modo de acumulación no se cambió, o sea, se creció sobre esa misma base. Y sobre esa misma base está el estancamiento, es lo mismo. O sea, quiero decir,
el cambio de ciclo económico no modificó la estructura económica, la estructura productiva. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el escenario, digamos. En este caso, para mí, por eso hay que pensar a las políticas asistenciales como el último hilo en la construcción de consenso político que tienen los estados, ¿no? O sea, ante la crisis y por lo tanto ante la caída de ese excedente para en todo caso construir ciertas condiciones de estabilidad, las políticas sociales son como una última trinchera, digamos, un último paraguas desde el cual contener un poco. Yo lo veo un poco así. En todo caso, creo que digo, para no pintar un panorama tan desesperanzador, a mí me parece que la esperanza hay que ponerla más bien en los procesos de organización y de lucha, ¿no? O sea, poner el foco en el conflicto social y en cómo, y en las resistencias. En cómo también ese proceso de ofensiva al capital se encuentra con bloqueos de la clase trabajadora. O sea, se encuentra con resistencia. Puse caso de Argentina. El gobierno de Macri en Argentina entra en crisis a partir de que busca avanzar con la reforma previsional, y la reforma previsional es contestada con una gran movilización a fines de 2017, que se traduce básicamente en la crisis del gobierno, en la crisis política del gobierno, ¿no? Después hay una serie de acontecimientos, pero esa serie de acontecimientos que se dan en el 2008 tienen que ver con ese hecho de rebelión que se dio en diciembre del 2017. Y uno puede pensar eso también en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? O sea, los procesos, las grandes movilizaciones contra el ajuste de Lenin Moreno en Ecuador. También, si uno quiere, los procesos que tuvieron, que combinaron ambas cosas, pero me refiero a Bolivia, ¿no? Los procesos de resistencia contra Áñez en Bolivia, contra la dictadura de Áñez, tuvieron que ver con una lucha democrática por restablecer las condiciones democráticas, pero también con un freno a la política, a una política de ajuste, digamos, ¿no? de ofensiva. Muchas crisis políticas se expresan, incluso en Perú, digamos, ¿no? O sea, la ingobernabilidad de Perú, todo eso que politológicamente se presenta como problemas de diseño institucional entre ejecutivo y legislativo, si bien está ese aspecto institucional, ese aspecto institucional hay que verlo conectado con los procesos de conflictividad en Perú, digamos, ¿no? Las resistencias en Perú, digamos, las movilizaciones en Perú fueron muy importantes, 2018, 2019. La corrupción en Perú, digamos, de muchos, que embarró a muchos presidentes, hay que verla también como un proceso, no solamente de descomposición del personal político, sino también como probablemente como un emergente de los problemas de dominación en general que tiene. Entonces, bueno, digo, me parece que si uno quiere pensar en el futuro, digamos, en alguna esperanza, tiene que pensar en eso, ¿no? En los procesos de organización y de lucha, básicamente. No va a venir por arriba el cambio, ni la salvación. Esa es un poco me parece, ¿no? Incluso se lo puede, no quiero extender más, pues si es un monólogo, pero digamos, uno lo puede pensar también en otras partes del mundo, ¿no? Europa, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso. No, pero es muy interesante
lo que ha traído, porque pienso que estamos en un momento muy difícil en América Latina. Creo que individualmente tenemos problemas muy grandes. Los países, Brasil, no voy ni a comentar porque ven. Pero al mismo tiempo hay, hay esas como fagullas creativas que puedo decir que son como beacons de esperanza y activismo y personas en el nivel más básico, como hablando, charlando y haciendo cosas muy interesantes. Entonces son momentos de desespero, pero al mismo tiempo pienso que el fondo es, o no hay más para dónde ir, solo para arriba. Entonces creo que son momentos para crear nuevos futuros y pienso que Chile ha mostrado, nos ha enseñado eso muy bien. Y pienso que es una esperanza, un país, un ejemplo muy esperanzoso para toda América Latina. Pero Emiliano, muchísimas gracias. Todo muy interesante. Melissa, muchísimas gracias. Sus preguntas también buenísimas. Agradezco a los dos en nombre del foro y quiero recordar a todos nuestros amigos y nuestras amigas que en diciembre, junto en nuestro nuevo website, también vamos a tener una newsletter que vamos a enviar los detalles para todos, para que juntos podamos construir un nuevo futuro para América Latina y para el mundo. Muchísimas gracias, Emiliano, y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.